Bueno, buenas tardes a todos. Algunos les veo cara conocida, a otros no. Bueno, la idea es un poco comentar las patologías que van más allá del píloro hasta el ano, es decir, el tubo digestivo pasando por el duodeno, por el intestino delgado y por el colon y la patología perianal. En ese pasar tenemos una enorme cantidad y la mayor ocupación de la cavidad abdominal por lo que es el intestino. Entonces es lógico que la mayoría de las patologías que se den en el abdomen vengan de la patología intestinal. Y hay algunas diferencias entre ellos, no solo por ubicación, sino con diferencias anatómicas, sino diferencias funcionales y diferentes patologías que tienen en relación a eso. Lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es pensarlo no a la patología, sino de pensarlo a lo que nos cuenta el paciente para poder relacionarlo a lo que nosotros aprendemos de patología. Hay generalidades y hay algunas cosas puntuales específicas de cada cosa. Cuando nos enfrentamos a un paciente y el paciente nos relata lo que le pasa, generalmente tenemos algunos síntomas que son muy generales a todos. Y en la consulta de la patología abdominal, el síntoma más frecuente, ¿cuál va a ser? El dolor. El paciente viene por dolor. ¿Qué es el síntoma que habitualmente más lo asusta? No va a venir por decir, bueno, hice una diarrea. No, vengo porque ahora tengo la diarrea y el dolor. Entonces, cuando uno enfrenta a ese paciente, decir, ¿por qué le duele? ¿Y qué le duele? ¿Y cómo le duele? Nos va a orientar a nosotros si estamos ante un paciente que puede revestir una gravedad que incluso pueda terminar en una cirugía. La variedad de las afecciones que hay nos van a dar la diferencia entre el interrogatorio que vamos a hacer y el interrogatorio dirigido y los estudios complementarios que vamos a hacer y para dónde va orientada la situación. Si va a ser quirúrgica o no quirúrgica, que es la clave, la mayoría de las veces, de la definición en un paciente, sobre todo en una guardia o cuando consultan con el síntoma más común, que es el dolor. Es decir, definir si es quirúrgico o no es quirúrgico. Esa es la clave. Dentro de las patologías, vamos a arrancar con el intestino delgado. Ustedes saben que el intestino delgado tiene, vamos a hacer un repaso muy cortito. Después del píloro viene el duodeno, que tiene sus particularidades, con sus 4 porciones, más allá del ángulo de Trey es yeyuno, y después sigue el ilion hasta una válvula, que es la válvula ileocecal. Después viene el colon. Entonces recuerden que tenemos todo el tubo digestivo tiene válvulas, tiene esfínteres. Y esos esfínteres van a jugar papeles importantes a la hora de definir el tipo de dolor que tiene y el tipo de patología que va a tener y la premura que vamos a tener con resolver ese caso. Entonces, fíjense que el intestino delgado comienza en el duodeno después de una válvula, después del píloro. Pasa por el ángulo de Trey, que juega un papel importante esa angulación, y después termina, el intestino delgado termina en otra válvula, en otro esfínter. Ese esfínter es fundamental a la hora de la patología. Dentro de las patologías del intestino delgado, obviamente tenemos las malignas y las benignas. Si ustedes hacen una visión de lo que han estudiado, seguramente, y los que han estado en las guardias, han visto que las patologías malignas de intestino delgado, ¿cuántas vieron? Patología. ¿Quién vio un tumor de intestino delgado? Nadie. ¿Cuántos vieron proceso inflamatorio de intestino delgado? Montones. Entonces ya tienen una noción, no te aplíquenlo a lo que ven, que la patología maligna de intestino delgado, la patología tumoral es muy poco frecuente y la patología inflamatoria es muy frecuente, de una de las consultas más frecuentes a nivel de las guardias. Dentro de las patologías benignas, no voy a hablar de la patología infecciosa específicamente, porque eso es una patología no quirúrgica en el 99,9% de los casos, pero sí hay algunas características. Voy a hablar principalmente de Crohn, de enfermedad ulcerosa péptica, sobre todo a nivel de la primera porción del duodeno, los divertículos de Meckel y las bridas.
Después vamos a hablar de patología maligna. La enfermedad ulcerosa péptica, que es cuando uno habla de la patología ulcerosa péptica, es muy difícil aislar el duodeno del estómago. Las úlceras se producen por una variedad de causas, principalmente porque hay ácido. Si no hay ácido, es muy raro que haya úlceras. ¿Puede haber úlceras de origen alcalino? Sí, pero son muy poco frecuentes y en condiciones muy particulares. La mayoría de las úlceras se producen por ácido. De la afección que tiene el tubo digestivo del intestino delgado es en la primera porción del duodeno principalmente. Suelen ser úlceras únicas, y principalmente tienen una característica, la ubicación que tienen en la primera porción del duodeno. El bulbo duodenal es donde más asientan las úlceras pépticas, ¿sí? La típica, cuando hay algunas enfermedades asociadas a síndromes como el Solling-Ellison, que son hipersecretores de ácido, eso pueden tener úlceras múltiples en todo lado, en todo el estómago, en el tubo digestivo, en el yeyuno y hasta en el duodeno. La enfermedad ulcerosa péptica tiene una característica en la primera porción del duodeno. Cuando dan sangrado, uno tiene que imaginar que la úlcera generalmente son de unos sangrados importantes, porque es por horadación de algún vaso. Y en el duodeno hay un vaso, en la primera posición del duodeno hay un vaso muy importante que pasa, que es en la cara posterior, que es la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal que irriga el duodeno, irriga el páncreas también, está en la cara posterior del duodeno. Entonces cuando ustedes sospechen, una hemorragia exsanguinante, sospechen que está horadando la primera porción del duodeno más que el del estómago. Está horadando la cara posterior del duodeno, se horada la arteria gastroduodenal y eso hace una hemorragia que muchas veces es exsanguinante. Cuando la úlcera es de la cara anterior, no suele sangrar mucho. Y como la cara anterior del duodeno está libre hacia la cavidad, entonces cuando se inflama y se horada, no hay un vaso contra el que pelear, sino que está la cavidad libre, entonces se perfora. Entonces, la úlcera péptica posterior es la que sangra por la gastroduodenal y la anterior se perfora. Es muy raro que una úlcera de cara posterior se perfore. Sí puede hacer una perforación posterior, sí, pero es muy poco frecuente. ¿Sí? Entonces, cuando entran a operar un paciente con neumoperitoneum, con epigastralgia y neumoperitoneum, seguro tiene una úlcera ahí de la primera porción perforada. Esas son la característica principal. Puede estar asociada al estrés, a medicamentos, sobre todo los AINES, le echamos la culpa de todos los AINES porque todo el mundo toma AINES, son todos de venta libre, es cierto, hay que sospecharlo en pacientes que han estado internados mucho tiempo o que son traumatizados, que han estado tomando, abusando de analgésicos. A veces las úlceras cuando toman analgésicos no son únicas, son múltiples, pero es frecuente encontrar casos de perforación de duodeno justamente por el consumo. Sí, ni hablar, ni hablar. Los pacientes crónicos que toman los analgésicos como agua y mezclan la aspirina que toman por el corazón más todos los analgésicos que se toman y viendo que son todos de la misma familia los toman igual. Entonces cuando uno va mirando todo eso encuentra esos datos, pero hay que preguntarlo. Y después, bueno, la asociación a Helicobacter pylori. La asociación a Helicobacter pylori durante mucho tiempo fue resistida, hoy se la considera una enfermedad asociada a la úlcera péptica y asociada a la enfermedad oncológica del estómago. Tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, cambian los hábitos higiénico-dietéticos y los benditos prazoles. No hay mucha más historia. En una época se usó la ranitina, ya no se usa más porque tiene algunos, no la ranitina, sino algunos excipientes que tiene en su producción que son oncológicos. Pero sí se puede usar la ranitina endovenosa. Esa no tiene esos excipientes oncológicos precancerosos que tiene SILA, que se hace en pastillas. Eso por ahí van a ver en alguna historia clínica que usamos ranitina endovenosa, no hay problema, no se asusten. Y todo lo que nos gusta, que es las comidas de alto contenido, alto tenor calórico, ya sean de hidratos de carbono a grasas,
también influyen, y el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco siempre los ponemos como culpables de todo, ¿sí? Como los síntomas de la enfermedad ulcerosa péptica puede ser asintomático, pero cuando provoca dolor suele ser un dolor epigástrico, inespecífico. Algunos lo relatan como un hambre dolorosa porque calma después de comer, porque ustedes imagínense, el ácido directo sobre la úlcera va a provocar dolor. Ahora, si pongo alimento ahí en el medio ya no va a ser tan ácido, va a estar más tirando a alcalino, entonces va a doler menos. Por eso el paciente come y dice, me siento mejor. Después de comer, después a las 2 o 3 horas vuelve el dolor. Entonces es el hambre dolorosa que le dice. Y el paciente a veces tiene tendencia a engordar porque come porque le duele, porque le calma con comer y vuelve. Y hay determinados alimentos que les calman más rápido y otros. Entonces el paciente entra en ese juego. Con respecto al tratamiento, principalmente lo que hablamos antes, el descenso de peso, la dieta y los omeprazoles, y con eso en general se soluciona el problema. Los estudios principales que se hacen para esto, no suele haber alteración del laboratorio, a menos que haya complicaciones, a menos que haya una hemorragia, no va a estar anémico el paciente. Pero la principal estudio diagnóstico que se hace es de una endoscopía alta. Yo suelo pedir en forma combinada habitualmente hacemos screening de videocolonoscopía también juntos, ya que el paciente va a un procedimiento. En la endoscopía generalmente se toma biopsia, así no se encuentre la úlcera en ese momento, porque la enfermedad, la úlcera la puede tener, pero repiteliza rápido, el duodeno repiteliza rápido, el estómago también. Entonces a veces cuando el paciente se decide hacer el estudio, ya la úlcera se repitelizó. A veces queda alguna cicatriz, que eso nos marcó que estuvo la úlcera, pero la mayoría de las veces lo que se hace es no encontrar la úlcera y a tomar biopsias sí, de distintas partes del estómago y del duodeno y la pesquisa para Helicobacter pylori. Sigamos. Como ustedes ven, esto son úlceras de aspecto benigno. Fíjense que ustedes, a pesar de estar la úlcera ahí, la mucosa está indemne. No es una mucosa que esté heterogénea, es siempre igual. En el fondo, la úlcera. No hay pliegues que se acerquen hacia la úlcera como son los malignos. Y muchas veces está excavado, no sobrelevado. Generalmente es así. Esto es un rodete inflamatorio únicamente. El divertículo de Meckel. ¿Alguno sabe qué es el divertículo de Meckel? ¿O para qué sirve? Para darnos, ahora de adulto, para darnos trabajo a nosotros. Nada más. Yo cuando era residente decía, ahí está el divertículo de Meckel. Y todos nos arrimamos a ver qué era el divertículo de Meckel. Bueno, el divertículo de Meckel no sirve para nada en la vida adulta. Es un vestigio de un conducto que nos comunicaba con el saco vitelino. En su momento cumplió su función, la comunicación del saco vitelino con el intestino anterior. El divertículo de Meckel habitualmente, la complicación habitual de los divertículos se dan más en la edad pediátrica. ¿En los adultos puede ser? Sí, claro. Hace poco operamos, ahora voy a mostrar una foto, operamos uno que estaba atascado en una hernia inguinal del paciente. Pero es de más de los niños. Tiene algunas, la mayoría son asintomáticos, el 2% de la población lo tenemos, así que de acá algunos lo tenemos seguro el divertículo de Meckel. No quiere decir que eso sea maligno, ni vayamos a tener problemas, pero la ubicación del divertículo de Meckel, como es de la última parte del intestino y comunica a través del ombligo con el saco vitelino, es generalmente en la última parte del ilion. Se dice que casi el 100% de los heridos están en el último metro del ilion y la mayoría están a los 40-50 centímetros. ¿Por qué explicamos esto? Porque cuando se hace en cirugía y vamos a revisar y no encontramos la laparoscopía exploradora y vamos a una apendicitis y no le encontramos, no es una apendicitis, hay que buscarlo y hay que saber dónde buscarlo. No hace falta revisar todo el intestino, sabemos que en el último, si no está en los últimos 40-50 centímetros, lo más probable es que no esté. ¿Cómo se ve eso? Es como una saculación en el borde antimesentérico. Así es como se ve. Puede ser variable el tamaño, puede tener, es un divertículo verdadero porque están todas las capas del intestino
en el saco, en la pared, es completo. Por eso es un divertículo verdadero, no es un falso divertículo. Y las complicaciones, como ya le dije, la mayoría son asintomáticas. Cuando hay complicaciones pueden generar obstrucción porque se inflama, pueden generar sangrado y pueden generar una infección del divertículo. A veces el divertículo no se vacía bien, es medio grande, no se puede vaciar, entonces ahí junta bacterias y va a generar una inflamación. Nosotros informalmente le llamamos mequelitis, a esa inflamación. La hemorragia es rara, a veces hay mucosa gástrica implantada ahí, mucosa gástrica heterotópica, que se llama, y eso sí puede sangrar. La inflamación del divertículo, lo que nosotros decimos la mequelitis, y la complicación más grave toda es la perforación. Se ulcera primeramente y después... esto es un divertículo que operamos, esto, este es el intestino, el mesenterio, el intestino delgado, y fíjense la saculación y fíjense el tamaño. No es habitual que sean tan grandes así. Esto se metió en la hernia inguinal y se atascó ahí. Eso entró y quedó atascado ahí. Cuando entramos a operar vimos ese intestino que estaba feo, hubo que abrirle la panza, hacer una laparotomía y sacar eso. ¿Se parece a lo que se están riendo por allá? Sí, pero bueno, es un divertículo de Meckel. Bueno, las bridas. Las bridas son un poco traídas de la parte de la mecánica y demás. Son estructuras que van a comprimir una víscera. Por eso el llamado se compara a la cuestión mecánica ferretera. Entonces, las bridas o adherencias son aquellas que pueden generar una retracción o un estrangulamiento de una víscera hueca. La víscera hueca más larga que tenemos en el abdomen es el intestino delgado, así que el 99,9% de las bridas son de intestino delgado y la gran mayoría son posquirúrgicas, ¿sí? ¿Las bridas congénitas existen? Sí. ¿Las bridas secundarias a un proceso infeccioso intraabdominal que no haya participado en ningún proceso quirúrgico existen? Sí. Pero lo más frecuente es que sean posquirúrgicas. ¿Cuál es la resolución de toda esta brida? Esto es de todos los días. Ver bridas es de todos los días. La relación entre las bridas y un procedimiento quirúrgico puede ser inmediato, de poco tiempo de evolución, o puede aparecer 40 a 50 años después la brida, ¿sí? O por lo menos tomar trascendencia clínica en el paciente. Es decir, he operado de una apendicitis cuando tenía 5 años, capaz que nunca molestó, pero en algún momento hace una obstrucción intestinal, se lo opera y está la brida en el lugar del apéndice, en el lugar donde estaba el apéndice, muy cercano ahí. Como el intestino delgado es el más móvil de todos, donde hay un punto fijo, hay una brida, hay un ojal, se puede meter ahí, queda estrangulado. Y eso es una urgencia quirúrgica. A veces es muy común ver los pacientes que tienen dolores cólicos crónicos en el abdomen, con distensiones, que después se le va la distensión, cuando comen se distienden, después mejora en el transcurso de las horas. A veces son por obstrucciones parciales que hacen estas bridas. Y terminan a veces en la paratomía exploradora y lo único que se encuentran son esas bridas, se las libera y el paciente anda bien. Obviamente que si nosotros operamos un paciente que tiene un proceso infeccioso dentro del abdomen, la posibilidad de brida es mucho más alta. Si operamos una peritonitis apendicular, la generación de bridas o de adherencia va a ser mucho más alta que si lo operamos de una cirugía programada, por ejemplo, una colecistectomía. Eso no va a generar prácticamente nunca una adherencia, pero sí, si lo operamos con una cirugía abierta y en un proceso infeccioso como una peritonitis, seguramente en algún momento va a ser una brida. La brida puede ser, como le dije, asintomática, porque no dar, o puede generar una obstrucción intestinal hasta incluso un infarto de ese segmento de intestino que quede atascado dentro de esa brida. Las bridas congénitas son mucho más raras, son más frecuentes en niños de verlas y generalmente tienen que ver con malrotaciones o alguna alteración de las fascias de coalescencia que pueden generar un rotamiento raro
y hacer una brida congénita, es decir, que hagan una adherencia en algún punto fijo y se pueda rotar o meter adentro de esa brida. Es parecido a ¿sí? Las bridas. La brida específicamente es muy difícil de verla, lo que sí vos podés ver es un cambio de calibre. El intestino, ustedes saben, el intestino que está apretado, el proximal se va a distender por la llegada de líquido o gases, depende si el tubo digestivo más alto o más bajo, y si vas a poder ver el cambio de calibre. Hoy eso se ve muy bien en una tomografía, se ve muy bien, es de todos los días. El cambio de calibre te marca, acá está, uno infiere que es una brida, que es lo más probable, porque no ve un tumor, pero sí es una brida, se ve. Sí, sí, se puede, sí, sí, sí. Sí, lo ideal es hacerlo por video porque además al paciente no le generas más brida, si no es un círculo vicioso. Pero hay que recordar que a veces los pacientes vienen con mucho tiempo de evolución, están muy distendidos y es difícil manejar hacer una videolaparoscopía con un paciente que tiene toda la cavidad ya distendida y ocupada por un intestino que está en un diámetro mucho mayor de lo normal. Entonces es riesgoso, a veces no podés ver y es riesgoso porque es mucho más frágil y tiene más riesgo de perforarse ese intestino cuando uno lo manipula. Pero sí se ven hoy, hacer una directa abdomen en un paciente con una brida es la distensión y uno puede localizar. Pero una tomografía con un ojo más o menos entrenado lo ves. Como síntomas siempre el dolor abdominal, la distensión abdominal, las náuseas, vómitos, son los síntomas parecidos de todo el tubo digestivo. De todo tubo que se obstruye, el síntoma es el mismo, es el dolor abdominal. Si nosotros tenemos un tubo que tiene músculo y quiere ganarle o pasar una obstrucción, ¿cómo va a doler? Haciendo fuerza, haciendo espasmo. Entonces el dolor va a ser cólico. Va a ser cólico. El dolor cólico en el abdomen es un tubo que tiene músculo que está luchando con una obstrucción. Cuando el dolor ese que se hizo cólico después pasó a ser un dolor continuo, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cómo? Se perforó, puede ser. Estrangulamiento, la isquemia. Pasa a ser a veces por la brida, primero el intestino lucha, quiere decir, cuando lucha, quiere decir que todavía está vivo, tiene peristaltismo. Cuando el dolor pasa a ser isquémico y permanente, lo más probable es que esté, además de afectado la pared del intestino, esté afectado su meso, esté estrangulado y eso hace que el dolor sea continuo, permanente. Cuando pasa eso, que no, antes venía y se me iba, venía y se me iba, y ahora lo tengo permanente, sospechen que puede estar haciendo una isquemia. Eso es lo más probable. Y ahí el paciente cuando hace la isquemia lo puede localizar más al lugar. Cuando es cólico, pelea todo el intestino, entonces el dolor es más difuso. Cuando se hace la parte isquémica, ahí ustedes pueden focalizar el lugar. Obviamente que la mayoría de las bridas se resuelven médicamente, pero aquellas que la obstrucción no cede, que es la principal causa, hay que operarla. La cirugía puede ir desde resecar la brida hasta un simple corte de la brida. A veces es apenas un hilo fibroso así nomás, se corta y se soluciona el problema. A veces hay que hacer una resección intestinal y hasta una ostomía. Cuando operamos un paciente, sí. Pero por eso es muy variable, porque depende qué cirugía tuvo anteriormente. Por eso yo le decía, no todos los pacientes van a hacer bridas, e incluso pacientes operados de patologías que tienen una capacidad de generar bridas muy alta, que uno esperaría tener bridas, a veces no la tienen, y no sabemos por qué. Las patologías que son cirugías abdominales mayores y que tienen un componente infeccioso en el medio, como peritoneal, con actividad, con infección peritoneal, esos son los que más generan bridas. Ni hablar si fueron operados en enfermedades oncológicas grandes, los pacientes que han ido a radioterapia, esos son pacientes que generan más bridas. Pero no, cirugía abierta ni hablar, mucho más que laparoscópica, obviamente.
pero no hay un porcentaje, depende mucho de la cirugía previa que tuvo. Si yo opero a un paciente con una colecistectomía laparoscópica, muy probablemente no le haga ninguna brida. Pero si la opero abierta, seguro va a tener muchas adherencias, por lo menos. ¿eh? La brida tiene la capacidad de estrangular, la adherencia es una adhesión entre las vísceras, que puede estrangular, es raro, pero la brida sí. La brida a veces nos encontramos, la brida no estranguló nada, pero sí horadó, hizo un decúbito sobre el delgado y hizo una perforación. ¿eh? ¿Cómo? Diarreas crónicas que generen adherencia es difícil. Es difícil. El Crohn es otra cosa. Eso es una enfermedad inflamatoria. Eso sí puede generar adherencia, puede generar fístula, puede generar obstrucción, puede generar perforación, pero es distinto eso. ¿eh? Sí. La diapositiva anterior creo decir que las más frecuentes son por procesos infecciosos. Cualquier infección puede... No, cuando habla de proceso infeccioso, habla de proceso infeccioso peritoneal. Peritoneal. Tuvo una peritonitis por alguna causa infecciosa y como respuesta al peritoneo se inflamó y se pegó entre sí como la bruja. No es una inflamación no es una gastroenterocolitis que le va a generar brida, es muy difícil. Eso es muy difícil. Medicina nunca digo 100% porque no lo es, pero es infección del peritoneo, un proceso infeccioso que ya afecta la cavidad, el espacio peritoneal. En los estudios más frecuentes para hacer una brida es la directa de abdomen y una tomografía. La ecografía no va a servir para esto, no va a haber nada, la distensión no sirve. La única condición de hacer una ecografía es porque sospechen alguna patología ginecológica asociada, si no, no la haría ni de casualidad. Como dije, tratamiento, la mayoría los tratamientos de sostén del paciente, colocar una sonda nasogástrica, con la sonda nasogástrica se descomprime mucho el intestino, a veces eso desinflama y el intestino al ya evacuarse y al estar descargado, se desinflama y empieza a funcionar y vuelve a pasar y se evita la cirugía. Eso es de todos los días esta patología. Y cuando eso, aún con la sonda nasogástrica, el paciente no tiene dolor, perdón, el paciente con sonda nasogástrica que aún evacúa, pero el paciente persiste con dolor, es la condición para poder esperar una brida o un hilio, es que no tenga dolor. El paciente está con hilio y dolor es quirúrgico, porque ahí estamos sospechando complicación y sufrimiento. En este caso, ese es un paciente operado también por nosotros. Fíjense cómo está las adherencias que tiene, y fíjense, esto es una adherencia, una brida crónica, lo estranguló ahí, y parcialmente, no está completo, pero fíjense, esto es crónico, esto es de larga data, fíjense que hasta está fibrosado eso, y esa pared ahí anormal, muy probablemente a eso se perfore, muy probablemente se perfore. Entonces fíjense la vuelta que da este intestino por acá, y se mete dentro del mesenterio también, eso estaba metido ahí adentro. Eso es las bridas que hacen. Otra causa de hilo y de obstrucción es la invaginación. Esta invaginación que es poco frecuente en adultos, yo los que he operado solamente son en pacientes que han sido oncológicos con invaginaciones, pero es frecuente hasta los 3 años de edad, es una de las causas de obstrucción intestinal más frecuente en los nenes. El intestino se mete dentro del cilindro, pegando a la pared, pero en el borde mesentérico se lleva el meso, se lleva los vasos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? La más frecuente de todas las invaginaciones o intosucción, como se llama, es la ileocólica, porque tenemos acá el tubo digestivo del hígado que viene fino,